días, amigos televidentes en Extra Plus. Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar justamente este 21 de febrero, fecha en que se cumplen 85 años del asesinato del general Augusto César Sandino. El 21 de febrero de 1964 conversamos con el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a tu persona, Manuel. Vamos a ver qué podemos exponer acerca de esa figura a través de la cual se conoce a Nicaragua, Augusto César Sandino, tal como pasó a la historia, pero que en su nacimiento dice Augusto Nicolás Calderón Sandino. Sí, en el acta de inscripción. Casi todos los grandes hombres pasan con un nombre distinto al que era inscrito en la partida de nacimiento. Félix Rubén García Sarmiento. Sí. Rubén Darío. Pasa la historia. Y así pasa con el otro referente de nuestra historia, ¿verdad? Entonces, 85 aniversario, hay distintos aspectos que pudieran abordarse sobre Darío. Betón, sobre Sandino, ¿verdad? ¿Cómo se nos meten los dos personajes? Porque acaba de pasar la jornada de que se recordó a nuestro gran poeta universal, en este caso a nuestro también héroe continental y héroe universal, Augusto César Sandino, que sí propina la primer derrota táctica a la potencia más poderosa de la Tierra, los Estados Unidos. ¿Y San Jacinto qué fue? O más bien la Guerra Nacional, ¿qué fue? La Guerra Nacional es la derrota del esclavismo, de las expediciones filibusteras que están inscritas en la historiografía norteamericana como tal. Uh-huh. Entonces, por supuesto que estas expediciones filibusteras sirvieron a los Estados Unidos. Texas es propio de una de esas guerras de rapiña que eran aparentemente privadas, pero que eran parte de la misma expansión norteamericana, que preconizaban los estados del sur, pero que luego el norte las avalaba, pues, porque el norte entró en guerra con México por el problema de Texas, pero le quitó la mitad del territorio, le quitó California, Nuevo México, hasta pegar con Utah, el territorio mexicano extenso, porque ha sido colonia española. En este caso, cuando hablamos cuando quiero hacer ese juego, el conocido más desconocido, era más conocido fuera que dentro de Nicaragua. Es una figura universal, pues Sandino. Si el Cominán en China llevaba un retrato de él y uno de sus batallones lleva ese nombre, estamos hablando en el Extremo Oriente. Uh-huh. Si en Bélgica el Congreso antiimperialista, digámoslo, avala y exalta la lucha del general Sandino, estamos hablando en Europa. Si en Estados Unidos mismo hay protestas en algunas ciudades, general Sandino. Si en América Latina, bueno, figuras como Gabriela Mistral, además, bueno, olvidar el caso de Henry Barbuza, uh-huh, la figura emerge como una figura continental y universal, mientras en Nicaragua la contrapropaganda, que es el escenario de la lucha, los periódicos libero-conservadores se encargan no solo de omitir, sino presentar una leyenda negra que sigue los dictados de la prensa oficial norteamericana y desnaturaliza al Sandino y lo presenta como bandolero. Es que justamente ese es el sentido de el conocido más desconocido o el más conocido desconocido. En el caso de Sandino, que lo menciona el doctor Díaz Lacayo, porque él dice que de Sandino conocemos su gesta. Sí. Porque conocemos, es decir, no se logró ocultar la gesta de Sandino. Sí. Sin embargo, su obra sí quedó oculta. ¿Ah? Y es hasta el encuentro, el encuentro de los primeros sandinistas, digamos, de finales de los 50, con los documentos básicos de Sandino, el pequeño ejército loco, se conoce, general de hombres libres, que se empieza a conocer nuevamente o a reconocer la obra de Sandino.
Sí, es importante sí, hacer esa liga. Caminamos un poquito para adelante, ¿verdad? Pero también la liga de las expediciones filibusteras tienen una continuidad con ya el desarrollo del capital monopolista norteamericano, que también expande territorios y expande mercados, ¿verdad? Pero bien, expediciones filibusteras que afectaron a Cuba, que afectaron a México, afectaron a Nicaragua. En el caso de Nicaragua, fueron derrotados. No precisamente en la guerra la batalla de San Jacinto, no sé si has escuchado. Sí, que simbólica. Digamos, la batalla de San Jacinto es como el símbolo, la expresión justamente de esa derrota, porque es decir, un grupo de hombres mal armados, y en menor cantidad. Resiste y los derrota. Y repele el ataque filibustero. Combate pequeño, sí. Pero bueno, la batalla de Masaya, estás hablando de dimensiones de 3.000. Claro, la fuerza de élite de Walker, dirigida por un general. Está Rivas también. Está la larga batalla de Rivas, sí. De 1857, de febrero, fines de enero hasta mayo. Pero bien, nosotros después nos vemos, esas expediciones son como el antecedente y que expanden a los Estados Unidos de las posteriores, y en la etapa que le llamamos imperialista. Porque yo creo que fuera de cámara tocábamos el tema de, bueno, ¿fue Nicaragua la única? No. Colombia con la secesión de Panamá. Nicaragua en la primera etapa, que mucho le damos énfasis nosotros lo de Celedón, que de paso no fue tan conocido. Sí. En el caso de 1909, 1910, que obligan a renunciar y truncan el proyecto nacionalista, primer proyecto autónomo que tiene Nicaragua. Soberano. ¿Sí? De desarrollo, o sea que lo truncaron en este caso, pero también están las intervenciones de Dominicana y de Haití, que es la etapa, bueno, del Corolio Rubio. El gran garrote está de moda, para emplear un nombre. En 1910, ¿por qué me acuerdo de 1910? Porque hay una situación muy actual con el hermano pueblo venezolano, en donde, bajo el disfraz de ayuda humanitaria y el reconocimiento de un títere, me recuerda cuando Zelaya, aún con todos sus errores, tenía respaldo popular interno, y hubo 17 movimientos contra su gobierno y logró vencerlo. Pero en este caso de 1910 intervienen directamente los marinos. Al fracasar, o sea, el movimiento entra Chamorro y sale humillado de vuelta. Por eso es que asciende la jefatura del ejército el general Luis Mena, que es el que obtiene las pocas victorias que tiene que son pírricas las que tiene el ejército conservador, libero conservador, que montó Estados Unidos con el títere Juan José Estrada. Entonces ellos recurren a una opción. Pensaron hasta crear la República Atlántida. Es decir, crear un estado distinto al de Nicaragua al ser derrotados, lo tienen como opción. Que entre los rebeldes hay diferencias, que sería otro tema, ¿verdad? Pero ¿por qué me recuerda esto? Por lo que está pasando en Venezuela. Cuando autorizan que los rebeldes, derrotados ya en sus dos únicas posiciones, porque los vieron empujando y rodeados por mar y tierra, entonces le autorizan cobrar las aduanas, o sea, los Estados Unidos. Y el Paducah, que es el crucero, el que tiene ahí, digamos, Estados Unidos, el comandante del Paducah, plantea cualquier acto de guerra contra los rebeldes es un acto de guerra contra Estados Unidos. Entonces, cualquier acto de guerra, en el caso de Venezuela, contra quienes van a distribuir la ayuda humanitaria, entre comillas, desde Colombia, es un acto de guerra contra el ejército de Colombia y Estados Unidos. Forma de intervención. ¿Ha cambiado eso? No ha cambiado mucho. También estábamos recordando el caso de SNAP, ¿verdad? De KS SNAP. Si me prestan un segundito solamente para leerlo bien, que menciona que es el que se erige o el que está designado para la ocupación norteamericana en la República Dominicana en el año 16. Ya te voy a decir cómo es que se llama exactamente. Harry Shepard Knapp llegó a ser almirante o vicealmirante, más bien en esa época, en el año 16, es capitán. Y entonces dice: declaro y proclamo a todos los que les interese que la República Dominicana queda por la presente puesta en un estado de ocupación militar por las fuerzas bajo mi mando y queda sometida al gobierno militar y al ejercicio de la ley militar aplicable a tal ocupación. Pero bueno, vamos a decir que eso es natural de los Estados Unidos, pero quiero leer una parte que me llamó muchísimo la atención.
esta ocupación militar no es emprendida para destruir la soberanía de la República Dominicana. La ocupación no es para destruir la soberanía, dice. Entre comillas. Sino al contrario, dice. Es decir, no sé, pues de repente hay unos descaros de descaros. Y cómo se repite la historia. Sí. No es para ocupar e intervenir en Venezuela, sino que, bueno, que se democratice Venezuela. No estamos violando la soberanía de Venezuela. Le quitan a Venezuela no sé cuántos miles de millones de dólares y le ofrecen una miseria, creo que son 30 millones de dólares. Sí, 30 millones de dólares, pues. Entonces, sí. Y además, es contradictorio. Ya en este caso, que nos recuerda ya las últimas intervenciones de los estados, han quedado destruidos, la infraestructura destruida. Ya están listas las compañías brasileñas y colombianas y de otros países y del mismo Estados Unidos, ya están licitando para reconstruir Venezuela. ¡Qué descaro! Entonces quiere decir que van a destruir a Venezuela. Entonces convertirlo en un estado fallido como hicieron de Irak, como hicieron de Libia y como quisieron hacer de Siria. Uh-huh. En este caso, yo veo que cuando habla del desconocido, qué interesante este planteamiento de Aldo Díaz Lacayo. Sí. Porque si nosotros vemos a Nicaragua, mucho se menciona la intervención de 1912, pero ¿por qué? Que tiene que ver con el martirologio del general Benjamín Celedón, que muere contra la intervención. Y una pregunta, ¿y por qué fueron menos conocidas? La de Nicaragua, la de Haití y la de Dominicana. Hay un aspecto que es muy importante, islas. La isla española dividida en Dominicana y Haití. Pero Nicaragua no es isla, no es isla. En el 12. Ok, hagamos una cosa, dejémoslo aquí en suspenso eso y respondemos la pregunta a regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Decíamos antes de la pausa, ¿por qué la guerra por la soberanía emprendida por Sandino tiene el conocimiento, se hizo de tal proyección, que es mundial la proyección de la lucha de Sandino, mientras que la de Celedón no, la lucha contra la ocupación en Haití no, contra Dominicana, la ocupación en Dominicana tampoco. Sí, y yo decía, bueno, será porque son islas. Uh-huh. Pero bueno, Nicaragua no era una isla y la de Celedón, poco conocida. La intervención de 1910, muy poco se ha estudiado la figura de Zelaya, ¿verdad? En su historia de la Revolución de Nicaragua, donde él define el imperialismo como tal, o sea, no solamente define el intervencionismo, como tal, sino que define la naturaleza del... Hubo bastante, sobre todo a nivel centroamericano, principalmente. En el caso de Celedón, fue muy poco conocida a nivel centroamericano, ya en 1912. Recordemos que es un mandatario que sale al exilio, el caso de Zelaya, y va a Barcelona y da a conocer, o sea, desnuda a los Estados Unidos. Uh-huh. En el caso de Celedón, es aislada internacionalmente. Uno, por la brevedad. Dos, es una de las razones. Se conoce por la prensa, pero no hay una solidaridad. Como si en el caso de la del 10 hubo comunicados de ciudadanos centroamericanos contra la intervención. En el caso de Nicaragua. En el caso de Celedón, hasta hubo falta de cohesión entre los rebeldes, tanto de Occidente, que prendieron la lucha, ¿verdad?, como a lo interno. No hubo cohesión, porque una de las, cuando desembarcan los marines encabezados por el almirante Pendleton, es menor cantidad que la que ya interviene en 1926 con Sandino. Hay una condicionante que logran ocupar Occidente, los liberales, y además se está extendiendo la lucha en el norte. Los liberales pro-celayistas. Sí, correcto, los remanentes de Zelaya, que de paso encerraban un tanto más, es una nueva generación un poco más radical, uh-huh. Pero en este caso también nos encontramos que hay sectores del conservatismo que también están en contra de la intervención. Claro.
Claro. Eso implicó que, y encontré documentos donde le llamo el antiimperialismo conservador o antiintervencionismo conservador, donde está Toribio Tijerino, donde está Calderón Ramírez, Alberto Espinosa, gente que después va a apoyar la lucha de Sandino. Es muy importante eso. Pero los marinos pasan, tienen ocupado León, bueno, para no ser bombardeados. O sea, no es que pactan con los gringos, no que transan a que pasen de viaje hacia Managua, con todo el armamento que es el que les permite. Porque la derrota de Díaz es cuestión de días. O sea, no tienen posibilidades de derrotar por sí propios, por el mismo desgaste político que ya tienen, pues, no tienen posibilidades de vencer a la coalición que tienen el general Luis Mena y Benjamín Celedón. ¿Qué pasó? El papel de Mena fue bien pálido totalmente, para no llamarlo de otra manera. O sea, Celedón se vino quedando solo, pero había una intención del movimiento muy amplio, sobre todo esos rezagos del liberalismo. Entonces logran pasar, y las fuerzas ya organizadas de Chamorro, ¿verdad? Díaz, logran cercar a Celedón en Masaya, ¿verdad? Y sucede lo que ya todos conocemos, pero eso pasa como desapercibido en Centroamérica. Luego vayamos nuevamente al Caribe, ¿verdad? Que es el caso de Dominicana y Haití, que es una misma isla. Que además son a continuación de Zelaya en Nicaragua. Inmediatamente, sí, inmediatamente. Lo de Zelaya, Celedón y lo otro. También son luchas que quedan aisladas. El caso de los gavilleros en Dominicana y el caso de los cacos. En esto quiero llamar la atención del nombre, ¿verdad? Porque actualmente hay una fuerte ofensiva en las redes que retoman el somocismo más atrabiliario, una actitud, y que están atacando fuertemente a la figura de Sandino, como nunca en este momento histórico. Que bueno, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Y por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué en este momento? Pero en este caso, los nombres de caballero y caco significaban lo mismo que bandolero, sí, delincuentes, que es el calificativo que le da los Estados Unidos a toda fuerza irregular. Se lo endilgaron a Pancho Villa en México. Que era como Sandino, un bandolero. Pero un bandolero. Sí. Y a los gavilleros se les equivale a decir a pandillero, bandolero, sí, o que actúen en gavilla, son delincuentes en el caso dominicano. Y los cacos en el caso de Haití es lo mismo. Que desafortunadamente no se ha estudiado de paso. Ese desconocido vuelve. Esa interrogante, esa pregunta, esa afirmación de Díaz. No han sido conocidas estas luchas en sus debidas dimensiones. Yo recuerdo a la compañera, estábamos hablando de la haitiana, que fue compañera de Carlomagno Peralta, que fue simbólico su asesinato. También de Charlemagne Peralta, o Carlomagno Peralta, pues traducido al español, que fue el que encabezó la lucha de los cacos. El asesinato de la compañera de él. También, al igual que la figura de Sandino, fue tal tildada por los medios que dominaban totalmente. Ese es otro aspecto, que también es que ellos controlaban totalmente los medios de difusión. Sí, sí. Y esas luchas las desnaturalizaron. Son guerras de bandidos contra las fuerzas legales de la ocupación que están garantizando el pago de la deuda de Haití y Dominicana. Y exactamente entre la lógica. Y no es que estemos en contra de la soberanía de Haití tampoco, ni en contra de la soberanía dominicana, como dijeron en el caso de la soberanía de Nicaragua. Sí. No, si aquí iba a quedar un gobierno nacional, un gobierno títere. Sí, pero es decir, es que, a ver, ahora ya no son bandoleros, ya no son gavilleros, ya no son cacos, son comunistas. Comunistas, sí. Esta es la nueva dimensión que se interpreta la Guerra Fría, dentro de la lógica de la Guerra Fría, pero que es lo mismo. El haber satanizado las ideas libertarias del socialismo y el comunismo se convirtió en mala palabra, pues porque hasta la gente humilde lo ve como algo negativo. Entonces, endilgaron eso también contra Arben. Sí. Endilgaron eso contra todo movimiento progresista que surgía, sí, como una amenaza a la humanidad, a la propiedad Allende en Chile. Entonces, en el caso de Sandino, todavía permea el aspecto del bandolero. Luego, a nivel internacional, los terroristas. Pero ¿de qué terroristas? Hay un buen terrorista como el del ISIS cuando está luchando contra Baja en Siria, ¿verdad? O cuando los talibanes estaban contra el gobierno progresista de Afganistán. Ya después de las Torres Gemelas son terroristas, ¿verdad? Ya no son mis terroristas. Ese es el aspecto.
Porque en este caso, en las circunstancias actuales, como en el ayer, son los intereses de los Estados Unidos que están en el primer plano, ligado a las satrapías locales o a los sectores que asumen el papel de sátrapas a nivel interno, sátrapas locales. Esa palabra que viene del imperio persa, ¿verdad?, fue aplicado a los gobiernos títeres de los imperios. Entonces, en este caso, donde hay una vasta ofensiva de las fuerzas más conservadoras en el contexto latinoamericano, se retoma esto. Ahora los gobiernos son terroristas, pero no solo son terroristas, son comunistas. Sí. Aunque no lo sean en la realidad. El gobierno de Venezuela no es un gobierno, no ha confiscado la gran propiedad, los intermediarios todavía son parte del gran capital, el modelo del socialismo 21, que han realizado reformas sociales que favorecen a la población, pero vuelve nuevamente el problema, el bloqueo económico de Estados Unidos, para que se agraven las condiciones. Sí, es que de repente lo más grave de Venezuela es que nacionalizó el petróleo. Que es la riqueza del país. Y además se descubre una reserva mucho más grande. Y se descubre reservas de coltán y y reservas de oro y otros minerales básicos dentro del proceso de la industria militar, de la industria energética, etcétera, 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 que tienen que estar bajo el control de los Estados Unidos a través de un gobierno pro-norteamericano. Bueno, ya lo vimos que el presidente Donald Trump hace 2 años decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Venezuela? Tiene petróleo y está en nuestro patio trasero. Sí. Y es una amenaza a su gobierno para la seguridad nacional. Sí. Bueno, si antes lo dijeron de Grenada, que era una isla, 1883, que era la mitad de la mitad del tamaño de la isla de Ometepe, una amenaza para Estados Unidos, justificaba la invasión, pero es de Venezuela, pues que es un país más grande. Sí, y con más riqueza. Y con más riqueza sobre todo, porque está el problema en Haití. Es que justamente eso alguien decía. A ver, Haití tiene serios problemas en este momento. Tan como las manifestaciones opositoras en Venezuela. Enorme, denunciando la corrupción, están en la calle, están siendo tiroteadas por la policía. Sí, pero ahí nadie se mete. Es más, que se maten los negritos haitianos porque no nos interesan. Parece ser el clamor mundial. Y prácticamente comen hasta tierra, según un documental, ¿verdad? Sí. El problema, digamos, de la alimentación es serio, pero ahí no hay necesidad de ayuda humanitaria. No. Porque no tiene petróleo. Sí, así es. Y son negritos. Y son negritos, además, para remate. Para remate, dentro de la visión de alguien como Trump, que es un representante de los halcones, que cree además de la supremacía norteamericana en la supremacía racista. Además, sí. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Rafael Casanova Fuerte. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova a propósito de los 85 años del asesinato del general Sandino. Las cosas hay que decirlas con todas sus letras. No es el paso a la inmortalidad, es el asesinato del general Sandino. Sandino, fue asesinado vilmente hace 85 años. Sí. Es decir, que eso que se convierte en una figura inmortal, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pues es un decir, pues, pero porque él prácticamente a partir de que inicia su lucha, acepta ese desafío, se convierte en una figura determinante. Su asesinato lo releva. Pues hay una serie de valores éticos en Sandino. No quiso ser presidente nunca. Sí. Como dice le regalaron un retrato de presidente. Y es el poema, cooperativista, además. Estaba dentro de la visión que él adopta del socialismo libertario, que eso tiene que ver con la bandera roja y negra. Él concibe un estado de cooperativas, una república cooperativa. Y él habla de eso cuando, la toma del poder. El énfasis que también le da la educación, que es propio también del socialismo libertario. Pero en este caso vemos que en esas circunstancias, haber logrado lo que ya hablábamos, extender la lucha de un departamento de la Segovia
de Ocotal, de Jinotega, al resto de la Segovia, y posteriormente ya en el 33, cuando va a las conversaciones, la mitad del territorio nicaragüense tiene operaciones de la guerrilla. Ahí las rebeliones dentro de la GN van en aumento. La situación de su ejército se suma, de 30, de aquella famosa canción que dicen eran 30 con él, eran 29. Sí. Estamos hablando... En el 26. En el 27. Estás hablando de un ejército que en fuerzas regulares e irregulares que tiene, estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 hombres. Y más la red de colaboradores. Sí, estamos hablando del control del territorio, jueces de Mesta, de Sandino. O sea, autoridades locales que están bajo su control. Y los marinos que demostraron, tanto los marinos como la GN, no estuvieron en capacidad de derrotar su ejército. Totalmente. Sino todo lo contrario, aumenta. Se extiende a Huaco, se extiende a Chontales, se extiende a la costa, se atacan, se extiende hacia occidente, ya las fuerzas de Humansor atacan el departamento de Managua, toman San Francisco el Carnicero en diciembre 1932, y la incidencia en occidente es enorme, el ataque a Chichigalpa, sí, la Mina Limón. La Mina Limón, exacto, entonces es extensa. Los marinos se despiden en enero, se van y le trasladan a la Guardia, pero no se trasladan así por así, dejan a la GN constituida y que queda el general Anastasio Somoza García como jefe director. Sí. Jefe director. Pero además ya dejan clara la señal de las negociaciones, pero el objetivo de combatir a Sandino como tal no lo desechan. Sí, y ahí lo vemos, Abelardo Cuadra lo narra muy bien, pues. Lo narra muy bien, pero además, antes del asesinato de Sandino y ahí en el proceso de paz hay una ofensiva constante y preparación contra su ejército. Entonces, los famosos pactos de paz, por ahí veía una declaración de un poeta o de un arquitecto que incursiona en la historia, ¿verdad? Que decía, bueno, murió por la paz. Tampoco yo no me atrevería a decir murió por la paz, sino él éticamente respetó los acuerdos de paz. Pero en contra de todos los protocolos establecidos se produce su asesinato. Pero ya antes había un sinnúmero de violaciones, que me recuerda también, vuelvo al caso latinoamericano, el caso de Colombia. Firmar la oligarquía colombiana y el alto mando del ejército aplicó lo mismo que le aplicaron a Sandino. Firmar me harás, cumplir jamás. O sea, han asesinado en este lapso del pacto de paz a casi 400 líderes sociales y guerrilleros desmovilizados de la FARC. Sí. En el caso de Sandino, había un asesinato sistemático y encarcelamiento de los hombres que habían participado en la lucha contra Sandino. ¿Qué lo lleva a la paz? Por un lado, él logra derrotar a los marinos, pero la motivación, o sea, los marinos están claros dentro de su lógica que la motivación de la lucha fue la intervención norteamericana. Y eso con facilidad no lo va a entender la población, porque la dominación norteamericana, el control de los Estados Unidos sobre Nicaragua, ya no va a ser a partir de la presencia física de los marinos, sino que va a ser la presencia a partir de fuerzas que sí representan en perspectiva militar a los Estados Unidos y en perspectiva político-ideológica. Pero es que también, es decir, es que cuando se habla de la Guardia Nacional que queda después del 1 de enero del 33 aquí en Nicaragua, uno piensa, bueno, pero ese era un ejército nicaragüense. Pero un momento, estaba dirigido, es decir, Anastasio Somoza García era el jefe director, pero quienes comandaban al final de cuentas eran miembros de la marinería norteamericana que habían quedado dirigiendo a la Guardia Nacional. La academia, hasta muchos años después, quedó un director norteamericano, sí, un oficial norteamericano. Las patrullas de la GN, con un cuerpo básico, eran dirigidas por un norteamericano, ya en los últimos tiempos. Sí, no, y yo digo, después del 1 de enero del 33, la Guardia Nacional queda bajo órdenes directa, efectiva, física, presente ahí de marinos norteamericanos. O sea, el cuerpo, las custodias de todos los departamentos, ya en los lugares, en las cabeceras, son fuerzas norteamericanas. Entonces lo que están haciendo ahora, que bueno,
ese ataúd que llegaba a Estados Unidos con el comandante Bruce, con el otro, o sea, los marinos, que de paso en los informes oficiales los minimizan. Sí. Y la obra de Macaulay, que hay un intelectual que no voy a mencionar su nombre, pero que anda repitiendo el discurso oficial de Macaulay y que trata de minimizar la lucha de Sandino, las bajas norteamericanas, igual como lo hicieron en Vietnam. Pero en este caso, ahora los que están mandando a sus expediciones principalmente son latinos inmigrantes. En este caso, la ocupación norteamericana tenía su continuidad. Su continuidad la tuvo en la Guardia Nacional, que fue fundada por los acuerdos de Hannah Munro Cuadrapasos en 27, de Cuadrapasos durante la etapa todavía del gobierno conservador, pero que se traslada al gobierno liberal de Moncada. Que no solamente la GN, sino que había fuerzas auxiliares organizadas por Moncada contra Sandino. Sí. Pero entonces, dentro de esta lógica que está la intervención, que fue lo que causó la lucha y que viene en aumento, que hablábamos, se viene extendiendo de 16 departamentos, está extendido en 8 departamentos del país, y la gran mentira que hay que rebatir y que es un reto para los historiadores, demostrar que en el Pacífico como que se miraba como algo positivo y que los marinos tenían vida social. Eso no es cierto. Hay que acudir a los periódicos y ver la nota roja y ver las agresiones que hay contra los marinos. Entonces, porque se han concentrado en las operaciones que hay en el norte y no se han concentrado en las acciones políticas y acciones espontáneas de la población que vive en el Pacífico. Pero esto es lo que obliga a los Estados Unidos a retirarse de de Nicaragua, a los Estados Unidos a retirarse de Nicaragua, pero dejan la GN y dejan, la lucha de Sandino sin motivación. Sin aparente motivación. Porque sin aparente motivación. Dentro de la colectividad dice, ya se fueron los marinos, en la paz ya estuvo, se fue. Entonces, sucede lo que sucede después, vienen las maniobras contra el Ejército Defensor de la Soberanía. Primero lo desmovilizan, lo dejan con una planilla básica, los acuerdos de paz que hay en el febrero del 33, y que luego se trasladan dentro de un año, pero a lo largo de este año vienen las provocaciones contra la gente de Sandino. Y hay un temor de que haya un fortalecimiento político de Sandino. Ahora, después veremos quiénes están detrás del crimen, pero veamos en este caso el pacto del 20 de febrero de 1934. Ese pacto político le da ventajas a Sandino. Pasan a ser prácticamente bajo su control político los 6 departamentos de la Segovia, a cargo del general Horacio Portocarrero, que de paso se salve el 34 por un pelito, porque se quedó de casualidad, pues ahí, no sé, iba a bajar junto con don Gregorio. Y esto no lo iba a permitir ni los Estados Unidos ni la oligarquía libero-conservadora. Hay un sector de la oligarquía liberal que sí está de acuerdo. Si nosotros vemos documentos, en el caso de Espinosa y en el caso de Sacasa porque sabe que es el equilibrio que tiene contra el creciente poder y la amenaza que representa Somoza y la EN. Entonces, por eso es que él dice en determinado momento, es que aquí no hay dos estados, hay 3 estados, dice. El poder del presidente Sacasa, el de la Guardia y el mío, dice. Que por ahí sale Salvatierra, uno de los que forma el grupo de apoyo político, diciendo que eso es un error. Yo creo que es un error en el caso cuando volaron el campo de Marte, ¿verdad? Que fue un militar de apellido López, por otras razones, cuando él declara que puede levantar tantos hombres sobre las armas y que tiene armas. Entonces eso provoca a la GN, dice, como que le da pretexto. Y este hombre está armado. Hubo distintos intentos, como lo declara Abelardo Cuadra, otros intentos de asesinarlo. Pero en este caso recurren a lo más fácil, a riesgo de del costo político que va a tener eso. Porque están violando los protocolos del Estado. En ese caso, un crimen fácil, pues, porque él está confiando. Porque si hubiera sido una emboscada, él se defiende. No, pero se captura, hay una confusión. Nunca se imagina, hay un momento que Sandino no se imagina si vemos eso, no se imagina que lo van a matar. Si no, él hubiera hecho resistencia y me van a matar peleando. Pues. Porque, debe haber una confusión, me están deteniendo bajando de la loma. En el caso, vuelvo nuevamente, los 3 estados, Sacasa lo utiliza como equilibrio.
Somoza quiere eliminar ese equilibrio. Y Estados Unidos, a través de su embajadora Tyrell Blaine, reconocido porque también tuvo, cuando la masacre que fue en 1928 en Colombia, qué casualidad que él era embajador. Y aquí ponderaría un trabajo que hizo Jesús Miguel Blandón, que creo que es el que tiene más aspecto de lo que llamaríamos propiamente investigación histórica, cuando le da seguimiento al papel de Arthur B. Blaine durante esos días y sobre todo la noche del 21 de febrero hasta el día 22, donde que hace un embajador con una actividad en todo el día y toda la noche, y reuniéndose con Moncada, con Avanza, con Vique, con Emiliano Chamorro, reuniéndose con políticos, entonces alrededor del crimen, entonces el crimen que están preparando y después antes del crimen y después del crimen, ¿verdad? Eso es interesante. Sí. O sea, esto demuestra la complicidad que tenían los Estados Unidos. Pero más que complicidad, la responsabilidad. Responsabilidad, correcto, tan mal empleado. Sí, porque es decir, no es que sabían y dejaron que ocurriera, no. Y mandaron a hacerlo. Lo promovieron. Sí. Y ahí está la complicidad de los sectores políticos, liberales y conservadores, de Cuadrapazo, de Emiliano Chamorro, de Moncada, y Somoza, que es el que asume. Como que no hay necesidad que se involucren, lo que quiere es que se acepte, y se demuestra. Cuando en el banquete que le ofrece la oligarquía conservadora en Granada, prácticamente, donde él acepta a Somoza, y que Mr. Blaine lo reprime, está diciendo que estoy involucrado y que el otro, pero dice que cada vez que se embriagaba, decía que había tenido esa autorización de el visto bueno de Arthur B. Blaine. Porque, sí, pero más tarde, en el 36, él lo reconoce plenamente de que él fue el que organizó todo el asunto, pues, ¿verdad? Y dice por qué. Porque además, tras las reuniones con la legación, la embajada le la legión americana legación americana en Managua. Ahora, Sacasa estaba metido en esto también. Mira, hay algunos oficiales después resentidos con Sacasa, que de paso están también en el exilio cuando se estableció la dictadura, tratan de vincular a Sacasa. Pero Sacasa lo que se manifiesta es la debilidad como presidente. Y la debilidad, por eso es que hay creo que fue Rubén Darío, la nulidad sonriente. No era un político, como dice, beligerante. Dicen que fue su esposa la que trató de evitar pues el ascenso de Somoza, porque desde la perspectiva de los Sacasa y la familia oligárquica, todavía miraban a Somoza como un advenedizo. Sí. Todavía. Y entonces doña Maruca, creo que de apellido Valladares. Pero que no sé, eso todavía en el 79 Somoza seguía siendo advenedizo para las clases sociales más altas en Nicaragua. A pesar de la... Somoza y sus allegados, porque es decir, en los clubes sociales y demás, por mucha plata que tuvieran los allegados de Somoza, no eran bien recibidos. No eran bien vistos en ese caso, porque no es el origen de que tiene una familia como los Chamorros, como los Sacasa, como los Argüellos, de un ancestro de Alcurnia, de descendientes directos de familias criollas ricas. En el caso de Somoza, cuando se casa con Salvadora de Baile, Sacasa, es lo que le llamamos un terrateniente pueblerino, que la mayor parte de las fincas que tienen son rústicas. La finca que lo presenta a él es el Porvenir, que de paso se apodera posteriormente, relega a los hermanos, ya con el poder, ¿verdad? Y el poder es el que le ayuda a crecer económicamente. Eso no era bien visto como que dice, nosotros somos herederos, se han ido posicionando. Pero en este caso, doña Maruca es la que busca, como con asesoramiento chileno y con apoyo de los gobiernos, el gobierno de El Salvador, es quien quiere prácticamente crear un cuerpo militar independiente que le llaman Guardia Republicano paralelo a la Guardia, y corren los norteamericanos a impedirlo, ¿verdad? Y es prácticamente, ya se mueve bastante para que la Guardia, el resguardo que guarde la casa presidencial sea la republicana, y coloca leoneses. Bueno, el general Castro Wasmer, que creo que era enemigo, además de enemigo político de Somoza, enemigo personal de Somoza, que trató de destituirlo, porque él coloca un avance, otro leonés, para que espíe a Somoza, que de paso este avance es cómplice del crimen posteriormente. Y además, en lugar de espiar a Somoza, se convierte en su cómplice. De ahí que hay una famosa escena, ya después de la muerte de Sandino, donde llega Avanzo y Somoza borracho, porque cuando lo destituye como jefe del resguardo presidencial, y ponen a Castro Wesmer, entonces ponía un enemigo.
Que por ahí Somoza acelera el golpe. Sí. Entonces, hay una razón personal, ambición personal de Somoza. ¿Sí? Está claro que para llegar a la presidencia tiene que quitarse en medio a Sandino. Pero además lo hace en complicidad bajo la responsabilidad de la embajada norteamericana. Eso es muy importante, porque cada vez que se vienen develando más documentos, viene revelando eso. Había ciertas reservas por el hecho de parte de los Estados Unidos de que la figura es internacional. Pero si hay alguien dispuesto a asumir el costo, como es el caso de Somoza, un hombre muy ambicioso, que todavía relativamente joven, pues un hombre que no ha llegado todavía a los 40 años. Al momento del asesinato de Sandino tiene 38 años. Sí. Entonces, en este caso, en la muerte de Sandino, entran en juego todos estos elementos. Estados Unidos no soporta que ese guerrillero, chaparro, como le llaman, indito de Niquinomo, les haya propinado una derrota. 2, sigue siendo una cuña dentro del intento de controlar totalmente el Estado, y ese acuerdo de control de la Segovia no lo pueden dejar pasar. O sea, el 23 ya Sandino está de vuelta en la Segovia y nuevamente a Huihuilí. Hay más dificultades para asesinarlo. Entonces es no dejarlo pasar. De ahí que es todo, hay un montaje ahí, que Somoza esté en el recital que va a montar Zoila Cárdenas, que es una declamadora, un recital de poesía, y muchos de los que estaban reunidos con él. Pero bueno, ¿por qué le acelera la mano el uno, el otro? O sea, unos le echan la culpa a Samuel Santos, era Samuel Santos, no hay que confundirlo con el homónimo, ¿verdad? Sí. El abuelo. Entonces, ¿qué sucede? El padre y el otro Gustavo Avanza, que le salió, porque Somoza dicen que Basili, ¿por qué no los echamos según Abelardo Cuadra y según otros testimonios? ¿Por qué mejor no lo encerramos a él y lo damos por perdido, pues? Entonces aquel dice, no, dice, hay que matarlo, le dice. Cúmpla, deje venir con razones, le dicen a Lisandro Delgadillo. Lisandro Delgadillo tenía su reserva, bueno. Pero al final de cuentas era oficial que tenía que cumplir con la orden. Era masón. Sí. Bueno. Al igual que Sandino. Ajá. Y al igual que Somoza. Y sabe que, sí, nada más que la masonería de Somoza era por, sí. por otras razones, ¿verdad? En este caso, el Lisandro Delgadillo era un masón sincero. Pero es que a Somoza le costó la masonería el asesinato de Sandino. De Sandino, sí. Que era más un asunto de conveniencia ser masón para Somoza que realmente de espíritu y de convencimiento. Pues. Sí. Porque eran relaciones al final de cuentas. Eran relaciones sociales. Sí. Dentro del entretejido, donde hay muchos oficiales y algunos elementos de la clase media que van a hacer soporte que están llegando a la logia. Eso ponía Salvatierra. Sí. Son casi todo, y casi todo ese elemento relacionado, pues. Pero hay un aspecto que es interesante y que lo dijo Carlos Fonseca: no hay ningún solo dirigente de la oligarquía o de los partidos tradicionales que no haya sido cómplice del crimen. Chamorro posteriormente es el que firma la amnistía. Y hay una famosa carta que, bueno, Coronel Urtecho ya posteriormente da a conocer que le manda cuadrapasos, a pesar que él dice, yo no puedo participar en un crimen, en una reunión que tuvieron. Pero es que lo que pasa es que el cuento de Gabriel García Márquez, la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, tiene que ver con... Es decir, no es que tiene que ver, pues, pero es decir, es más o menos lo que ocurrió con Sandino. Todo el mundo sabía que lo iban a matar. Más, a él mismo le dicen, pero si vas ahí, te van a fregar. De la Segovia, algunos de los oficiales advirtieron, no, generales. Te van a fregar. ¿Tiene miedo? Le dice Pedro, no, miedo de morir aquí, no. Morir ahí como va a morir usted, le dice. Por la situación, la presión. Claro, es que estaban cercando Huihuilí ya. Habían todos los indicios. Vamos a hacer una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Me interesa mucho, estamos claros que la muerte de Sandino era para muchos un mal necesario. Y sabían que eso tenía un costo político, porque tuvo un costo político. Desde la perspectiva de quienes ejecutaron el crimen, tiene un costo político. Y eso lo asume pues Somoza. Sí. Somoza García. Pero pese a ello hay que matar a Sandino, porque Sandino representaba un estorbo para los planes de Estados Unidos en Nicaragua, en primer lugar. Sí, porque por eso la orden de Bliss Lane.
Sí, para los intereses de Nicaragua. Sí, como te dejamos claro, no es complicidad, es responsabilidad. Sí, sí. Entonces hay que ver de que en este sentido esta oligarquía conservadora es cómplice del crimen. Aún cuando yo decía el caso de Cuadrapasos, que hay un momento en esos cabildeos que hace Bliss Blaine con todos estos políticos, con Abaunza, con Víquez, con Adolfo Díaz, con Emiliano Chamorro. Adolfo Díaz no estaba en ese momento, ¿verdad? Pero en este caso Cuadrapasos y Emiliano Chamorro. Cuadrapasos al final termina diciendo, primero que no va a participar directamente. No, si de todas maneras no lo vas a hacer vos. Le dijo Bliss Blaine, va a ser la GN y Somoza. Lo que tienen que hacer es no protestar, quedarse callados. Y así lo hicieron. Posteriormente, hay una carta que se da a conocer, se la envía a José Coronel Urtecho, que José Coronel Urtecho en ese momento es partidario de Somoza a través de los camisas azules. Se lo envía a Carlos Cuadra y como quien dice, le da a entender que yo tengo conocimiento, y como bien decía Néstor, desde la perspectiva de nosotros como oligarcas, como conservadores, era un mal necesario. Sí. Aunque no lo haya ejecutado directamente, es una complicidad. Lo otro que es notorio que suele suceder en el caso de los magnicidios, crónica de una muerte anunciada. Pero ¿por qué baja? Volvemos nuevamente a lo que decía alguien allá en los años 80. Y los oficiales de Sandino le insisten para que él no baje. Pero era algo necesario en ese momento. La debo o la derramo. Porque los están matando paulatinamente y están cercando a Huihuilí. Sí, hay un hostigamiento brutal. Para provocarlo. Sí. Entonces vamos a resolver esto de acuerdo por primera vez. Porque bueno, tenemos que entregar las armas de acuerdo exactamente en el año que había establecido. Pero no hay garantías para nuestra gente. Sí. La garantía es que obtengan espacios de poder. Pero también el grupo de esa casa, yo veo que escribe un señor de Espinosa, que ahora quise este trabajito que empecé sobre el pensamiento político en Nicaragua, es interesante, porque él es un hombre liberal, pues, del grupo de esa casa, y está de acuerdo con el sistema de cooperativa. Por ahí hay un sector de la GN, recordemos que es la mitad y la mitad, que comentaron abiertamente, bueno, en ese proceso de constitucionalización de la GN, que hablaba hasta de cambiarle de nombre, porque es uno de los acuerdos, porque Sandino sostiene que debe desaparecer de acuerdo a la concepción que tuvo inicial como brazo armado de la marinería. De la marinería. De la ocupación, sí. Entonces, ¿pueden los hombres de Sandino ser parte del ejército? Sandino es liberal. Decían algunos oficiales liberales que eso lo rescata Guillermo Cuadra, un EGN conservador. Porque él como conservador y ligado a la familia de la oligarquía granadina no está de acuerdo. Pero hay unos sectores del sacacismo que están tratando de utilizar ese equilibrio. Pero no tienen la sagacidad porque bueno, el infiltrado que tienen es Abaunza y no le informa a esa casa. Bueno, eso es lo que le cuesta el cargo a propósito. En olvidar ese detalle. No le informa a esa casa, sino que es al revés. Desinforma a esa casa. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Y en ello tiene que ver también Bliss Blaine, el embajador norteamericano. Lo capta. Pero también a Sandino le advierten directamente en la reunión que él tiene con el PTN, ¿verdad? Porque está el Partido Liberal Republicano, eran grupos. El PTN sí tiene movimiento de masas. Que de paso de ahí surgió una ala de izquierda, que ya en el 44 son las que fundan llamémosle la segunda alternativa revolucionaria, después de la de Sandino, que es la del Partido Socialista, ¿verdad? Pero en este caso, este grupo recibe información directa y le dicen a Sandino en la reunión que un sargento GN, amigo familiar, primo hermano de uno de sus integrantes, llegó alarmado diciendo que no vaya a la cena de la Loma, que lo van a matar. Y así, entonces Sandino, hay tantas cosas que me han dicho, pero es imposible, tengo garantías del presidente de esa casa. Sí, es que él insistió mucho en eso, tengo garantías del presidente de esa casa. Mucho pero, matan a Sandino a la noche del 21. Evidentemente, esa es una noticia que no aparece en el periódico de la mañana siguiente. Debió haber aparecido en todo caso el día 23. ¿Cuál fue el tratamiento de los medios? Porque a nivel internacional eso fue un escándalo, el asesinato de Sandino. Pero ¿cuál fue el tratamiento de los medios aquí en Nicaragua? Recordemos que los medios son
Son proimperialistas. Son representación de la oligarquía en Nicaragua. Y se prestan a ese juego, se prestan el silencio. Sí. Hay también, puede ser que dentro de los periodistas haya habido de algún partidario de Sandino, pero también ahí agregaría un detalle, el acuerdo ¿dónde quedó? Andan buscando cómo capturan a los radicales del PTN, andan buscando cómo capturan a la gente de Unión Patriótica, la gente se esconde. Claro, viene una represión salvaje contra Huibulí, es decir, no una represión, una masacre en Huibulí. Masacre violenta. Me recuerdo que yo publiqué algo sobre la persecución al SN, encontré documentos de la AN que también estaban totalmente olvidados. Pues yo los publiqué en el 2012, por ahí, 2010. Yo publiqué eso. Entonces, ¿qué sucede? De que los medios guardan un silencio cómplice. No es así, no hasta después. Hay periódicos que como que dicen que como que no está pasando nada totalmente, como La Noticia, como la misma prensa. Y hablan, llama la atención eso, te puede decir, bueno, pero ¿qué pasa? Hay un elemento, porque es un crimen con todo y todo. Puede ser bueno que estén en contra de Sandino, pero es un crimen. Sí, no, y además Sandino, quiéralo o no, es un personaje del país. Es una figura pública. Sí. Es un magnicidio que se produce. Entonces, pero mientras está en Costa Rica sale en primera plana, en El Salvador en primera plana, y en otros medios latinoamericanos, en Nicaragua, silencio. Y lo otro, ¿qué pasa con los acuerdos? Esa es la debilidad que se le otorga al movimiento de Sandino. Está en su figura, y luego el mando campesino y el grupo que se le llegó a llamar por parte de un profesional nicaragüense en el Congreso Antiimperialista de 1984, los sandinistas utópicos. Sí, porque está el nombramiento de acuerdo a Horacio Portocarrero, pero va para El Salvador. Porque lo que sigue es una masacre, una persecución con todo lo que... Sí, una persecución y aniquilamiento total. Total. Sí. Y ahí a Pedrón lo siguieron, ¿qué? 2 años, creo que siguieron a Pedrón, ¿no? 3 años. 3 años siguieron a Pedrón. 3 años y a Simón González. Simeón. La cariadora que le llamaban, tú puedes dar a Honduras. Y luego lo que continúa era las historias que habían de gente que permaneció escondida durante mucho tiempo. Y algunos que siguieron escondidos hasta la guerrilla Haití-Bocay, como los hermanos Castro. Es una persecución, una masacre total. Lo que sí, volvemos nuevamente a la perspectiva, él confiaba mucho en acuerdo, pero confiaba en los protocolos. Y eso de violar los protocolos tuvo un costo, pero Somoza lo asumió. ¿Y por qué lo asume? Porque está apoyado por los Estados Unidos. Porque todavía en el 36 había criterios de algunos funcionarios norteamericanos en Estados Unidos en que no era conveniente que Somoza asumiera el poder porque estaba acusado de ser el ejecutor de Sandino, y eso no podía ser bien visto, ni por la opinión pública nacional como internacional. Pero, pese a eso, fue presidente. Como las cosas tenían que ser a fuerza, fueron. Bueno, desafortunadamente nos tomamos toda la hora. No quiero dejar el programa sin hacer una invitación. Me parece importante invitar al público. Este 20 de febrero se inauguró una sección en el Archivo Municipal de Managua, la sección Sandino Vive, que está dedicada al general Sandino y al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y donde están a disposición del público fotocopias de documentos oficiales de la Marinería Yankee, es decir, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y documentos en español también, informes de combates, operativos militares de la Marinería contra el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Todos están en su original en inglés, pero también hay varios traducidos. Esto es en el Archivo Municipal de Managua, que está en San Judas, en el costado oeste del Mercado Roger de Chong, de la parada de buses, una cuadra al este. Quedó inaugurado este 20 de febrero para quien tenga interés en conocer estos documentos. Interesante conocerlo. Mira, yo diría para terminar, ¿verdad?, que me preocupaba, y así lo voy a decir rápidamente, cómo resurge, como en 1934, y cómo también resurge esa leyenda negra sobre Sandino en las redes sociales. Sí. Eso prácticamente es algo negativo entre la sociedad. También la manipulación de Darío, que tratan de hacer algunos sectores intelectuales conservadores. Totalmente. Me llama la atención que sea en este momento. Vuelve el Sandino bandolero, vuelve el que asoló la Segovia,
vuelve esa contrapropaganda y lamentablemente un sector de la disidencia del Frente Sandinista permitió en estos eventos recientes que se quemara la bandera y que a su vez hizo resurgir hasta un sandinismo que estaba como resentido de fuera, resurgió violentamente. No, es que no vienen solo sobre el gobierno, vienen sobre nosotros. Pero en este caso yo llamaría la atención en eso. Señores, Sandino es una figura nacional e internacional a través de las cuales se conoce a Nicaragua, con independencia cual sea la posición política que tengamos. Aquí retomaría lo que he dicho en otras ocasiones, y lo que dijo Salvador Calderón Ramírez, que era parte del grupo de apoyo en el 34, porque cuando muere Sandino se sigue satanizando, pero él dice, dígase lo que se quiera, su figura llegó a ser un símbolo de un gran ideal, y sus hechos heroicos adquirieron resonancias épicas y marciales, y al fundirse en una onda armoniosa, colmaron la conciencia de América, no es de Nicaragua. Señores, por favor, respetemos la figura de Sandino. Respetemos ese referente nacional e internacional que tiene Nicaragua en la figura de Augusto C. Sandino. Es correcto. Vigente además, con un pensamiento vigente. Por eso empezamos el programa diciendo que, coincidiendo tal vez con el doctor Aldo Díaz Lacayo, que es un conocido desconocido Sandino, porque su obra es la que poco conocemos. Conocemos su gesta, pero no tanto su obra, y en su obra está la importancia del pensamiento de Sandino. La lucha por la soberanía, nacionalismo, antiimperialismo, que es parte de la obra de Sandino, que se intentó ocultar y que hoy se está peleando nuevamente contra ella. Por eso es que está tan vigente. Gracias a nuestras amigas, amigos. Gracias, Rafael Casanova. Gracias, Néstor. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.